Bueno, lo que le comentaba hoy a Jorge es que la letra Saín vamos a arrancarla del principio porque habíamos avanzado un poco hace como 3 reuniones atrás, pero no tiene mucho sentido, ya nos habíamos estado olvidado de dónde estábamos, entonces arrancamos del principio porque después nos pusimos a hablar del Shabbat, porque toda esta letra refiere mucho a lo que es el Shabbat, entonces estaba bueno tenerlo claro. Entonces voy a comenzar a leer acá en la página 2 del PDF de la letra Saín. Dice: entró, continuó el siguiente, dijo ante delante de él: Señor del mundo, es conveniente para ti, para crear desde por mí el mundo, porque en mí guardarán, observarán tus hijos el Shabbat. Está escrito: recordarás el día de Shabbat para santificarlo. Él le dijo a ella: no crearé, haré en ti, a través de ti, el mundo, en el que hay una guerra, una batalla, un combate, y una espada muy afilada de engaño, y más fuerte para la batalla, guerrera, como en la letra Nun. Inmediatamente fue a la izquierda de él, salió de adelante y se colocó a la izquierda. Bueno, como siempre, los comentarios que ponemos al principio tienen que ver con lo fundamental en cada una de las letras, que es visualizar qué nos conecta al creador, o sea, el man, respecto de la oración, en este sentido de trabajo en uno mismo. En este caso se trata de engañar al ego en forma astuta, avanzando en esta guerra contra las clipot, y santificar el Shabbat, que por lo que vimos tiene que ver con lo mismo, o esa conexión desde nuestro deseo de recibir, desde ahí elevarnos hasta lo más alto. El ego, un exceso de confianza en esta guerra contra Sitra Ahra, como olvidarnos que tenemos que ponernos siempre en sus manos y desviar esa atención, o también, y tiene que ver con lo mismo, el no santificar el Shabbat. Y el Mad, o sea, la respuesta cuando uno eleva ese Shabbat correctamente, o hace ese man, o hace esa santificación en forma correcta, cuando esa Malhut, que llegó hasta lo más alto, esa Nukba que se elevó hasta donde está la liberación de las Klipot, cuando esa liberación baja, corona a Seirampin en Shabbat, esa es la luz que baja en respuesta a esa elevación que se hizo, y es una generación de herramientas hacia el futuro, porque esa luz va a quedar como un recordatorio y va a ser como una ganancia que tenemos de ahí en más para esa batalla contra el Sitra Ahra, que tendrá un nuevo capítulo luego, pero ya vamos a tener cierta luz que ganamos y que la vamos a tener como ya disponible para poder ser usada. Dice, en página 3, letra Saín. Entró, llegó la letra Saín, etc. Entró la letra Saín. Ella dijo ante él: Señor del mundo, es bueno para crear el mundo a través de mí. Es bueno para ti crear el mundo a través de mí. Porque en mí tus hijos resguardarán el Shabbat. Porque está escrito: recordarás el día de Shabbat para santificarlo. Él le dijo a ella: no crearé el mundo a través de ti, porque hay guerra en ti. Esto es, una espada muy afilada, de engaño, y más fuerte en batalla, guerrera, haciendo la guerra contra ella. Que ella se llaman Kli, recipiente, armas, que es Saín, la palabra armas. Tú eres como la letra Nun, que el mundo no pudo ser creada con ella,
por ella porque hay una caída en ella. Inmediatamente ella salió de delante de él. Observaciones. Primero hay una palabra ahí en arameo que está traducida para facilitar la traducción. Significa simplemente que entró, llegó la letra. Luego está el mandamiento, que es el único mandamiento que comienza con esta letra, con la letra Zayin, que aparte es el número 7, que es, lo recordarás a él, que refiere específicamente a ese séptimo día, a ese recuerdo en Shabbat, que es uno de los 10 mandamientos de Moisés, que comienza con esta letra Zayin, y la letra que comienza una oración es la esencia de toda la oración. Lo mismo que cuando comienza una palabra, esa primera letra tiene la esencia de lo que va a venir luego. Está incluida en el resto. De ahí que Zayin en su argumento, en ese recuerdo, y en ese recuerdo que refiere al Shabbat, y ya vimos la importancia que tiene el Shabbat, es que ella adquiere coraje, por decirlo de alguna forma, para candidatearse para crear el mundo. Ese es el argumento que pone esta letra en el lugar donde está presente, en ese mandamiento. Recordamos en Éxodo 28, está escrito, recordarás el día de Shabbat para santificarlo, textualmente. Luego, una espada muy afilada de engaño, fraude. La palabra Zayin, aparte, refiere a armas y tiene como esa forma también, como una espada muy afilada, si uno mira la forma de la letra. En arameo, la palabra arma también es el nombre de esta letra, que es la que estamos estudiando, o sea, por diferentes lugares, o en la forma, o en la palabra en sí, vemos que hay algo también de lucha o de combate implícito en la letra. No tiene que ver solo con esa santificación del Shabbat, sino que también hay una energía enfocada hacia esa batalla o hacia esa pelea. Es como tiene como una dualidad, como la mayoría de las letras. También compara a la Zayin con la Nun, hace una comparación específica entre esas dos letras, entonces vamos a hacer algunas observaciones respecto a ambas letras por un par de lugares. Entonces, mostrar dos observaciones en relación a ambas letras. Por un lado, en el árbol de la vida, vemos que Zayin conecta Josma, que está en Gar, o sea, está en la cabeza, Josma, con Geburá en Seirampín. Hace esa conexión, si vemos la sefirá de Josma y vemos la sefirá de Geburá, en la línea que conecta a ambas, está encima de esa línea la letra Zayin. Entonces, sabemos que Zayin está en Gar y conecta esa Geburá. La Nun es Geburá de Seirampín. Y para llegar a esa Nun, llega Zayin desde Gar, desde el lado derecho, que es masculino y superior. Vemos como que una está por encima de la otra, pero como que se conectan, como que una es un nivel superior, pero sobre la misma esencia, por decirlo de alguna manera. Es como un primer indicio de que ambas tienen la misma energía, o la misma... habíamos visto que la letra Nun también conectaba con lo divino, pero se caía en ese esfuerzo de hacer esa oración, y acá vemos también que la letra Zayin, en esa batalla que realiza, también comete una esencia que está en lo implícito de que hay en esa caída. Mirando el nombre de la letra, otra forma de visualizar esta relación que hay entre la Nun y la Zayin. Mirando el nombre de la letra, al contemplar su abiud, o sea, el relleno, vemos que se escribe como una Zayin, una Yud y una Nun final. O sea, desde Zayin, que es la primera letra de esas tres, que es Netzach de Binah, pasamos por Yud, que es Keter de Seirampín, y llegamos a la Nun, a Geburá de Seirampín. Siempre partimos desde algo que está conectado a lo superior. Zayin está en el principio, luego conecta a la superior, por ejemplo acá conecta a través de Yud y llega a Nun. Entonces,
ofrece esa influencia, esa luz, y con ella alimenta a Zayn. Es como una esencia que está atrás de lo que es la nube. También en la forma de la letra vemos que la Zayn es parecida a esa Nun final, por más que la Zayn tiene una doble cabeza y la Nun tiene una sola, también tiene una forma así como es parecida a la Bab también, como una forma de una estaca o de algo que baja así, penetra. Bueno, luego está escrito acá Éxodo 20, del 8 al 11, los comentarios textuales de cuando refiere al Shabbat. Hay una transcripción literal de ello. Dice: recuerda el día de reposo, Shabbat, para santificarlo. 6 días puedes trabajar y realizar todo tu trabajo. Pero el 7º día es un día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás trabajo. Ni tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta, tu bestia, ni tu extraño que está en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Aclaración de las palabras. Porque en el secreto de la letra Zayin es la letra Yud sobre Bab, que esto enseña sobre la comprensión, el mojín del estado grande, Gadlut, en la Nukba. En el secreto escrito: una mujer virtuosa, fuerte, es la corona de su esposo, porque está incluido en el mundo del hombre, lo masculino, que es la letra Bab, y luego se hizo una corona sobre su cabeza, en el secreto de la letra Yud sobre la letra Bab, y su marido es adornado por ella, por la corona, en el secreto escrito: recuerda el día de reposo, Shabbat, para santificarlo. Por lo tanto, se eleva el día sábado, el Shabbat, que es Nukba, la parte superior de la corona, sobre Zairampín, que es entonces secretamente recordado, llamada Nukba santificada. Y la letra Zayin argumentó: porque esta luz es grande y santa en el secreto del descanso, y allí es donde apagaste todas las cáscaras, todas las clipot, todo aquello que trataba a nuestro mundo por los pecados que se habían cometido, todo eso que quedó allí oscureciendo esa capacidad de conectarnos al Creador, se va a ir limpiando, se va a apagar. Por lo tanto, ella es apropiada para crear el mundo a través suyo, y ese es su argumento. Vemos entonces, por un lado, mirando la forma de la letra Zayin, vemos que es igual que una Bab, pero en vez de tener solo una cabeza, tiene como una cabeza adicional hacia el otro lado. Es como una Bab con 2 cabezas. Y esa cabeza adicional que tiene, acá vemos que se menciona que es como una corona arriba de la Bab, o arriba de ese Zairampín, que llega por el esfuerzo de esa Nukba, que se eleva hasta lo más alto, y cuando baja, realiza esa coronación, generando esta Bab coronada, que es la letra Zayin. Esa Yud adicional, ese punto adicional que está en esa forma de la letra Zayin, que es como una Bab con una cabeza adicional. La Yud adicional, esa corona que está sobre la Bab, que es lo masculino, o esos 6 días en los cuales se hace el trabajo previo, y en este 7º es que se hace la elevación hasta la santificación y la respuesta con el Mad que llega como consecuencia, y esa corona es dada por Nupá, es dada por el elemento femenino, y ahí se menciona en el párrafo, en otra parte de la escritura, que está escrito: una mujer virtuosa, fuerte, como esa Nupá, que hace ese trabajo que en realidad es como el más
elevado, el que logra la liberación real, y que va a ser una corona para el elemento masculino, para el esposo en este caso, como está escrito ahí. Dice que esta corona es dada por su nukba, su esposa en Gadlut. Es en el momento en el que se conecta a lo más alto, porque ella es fuerte, virtuosa, se ha elevado hasta lo superior, y desde allí llega esta luz. Bueno, todo esto ya lo vimos en las dos reuniones anteriores cuando hablamos de lo que es el Shabbat y cómo funciona. Acá está como resumido o explicado de otras maneras y explicado también con algunas referencias a algunos párrafos de la Torah en sí. En este caso, Proverbios 12:4, donde dice: una mujer virtuosa es la corona de su esposo, pero una vergonzosa es como pudrirse en sus huesos. Quien escribe la enseñanza no siempre menciona los mismos conceptos con las mismas palabras. En este caso, usó la palabra una saín, una kaf y una resh para mencionar al hombre, a lo masculino. Usó la palabra masculino, no sé bien cómo se pronuncia, pero se escribe con esas letras, saín, kaf, resh. En lugar de, por ejemplo, poner Adam o poner Aish, o sea, otras formas de escribir hombre. Esta palabra, además, vemos que es muy parecida a la palabra recordar, o esa primera palabra que está en el mandamiento de la letra Saín. Es casi la misma, lo único que una tiene Bab y la otra no. La palabra recordar, la primera letra que estaba en ese mandamiento y que referenciaba al Shabbat, que comienza con esa Saín, y todas las frases que se van formando, todo está en las letras, en las palabras, como observamos en este ejemplo. Mirando un poco, hasta la forma como menciona la palabra masculino o hombre, que también ahí está haciendo ese recuerdo de que está referenciando a ese mandamiento y a ese Shabbat, hasta en el texto de cómo se menciona lo masculino. Y es en esa similitud de letras que hay, hasta en eso hay que prestar atención a lo que se escribe. En este caso, esas tres letras, Saín Kaf Resh, que significa literalmente masculino, y es la forma con que se menciona al hombre aquí, para nuestro mundo, se dice que en el hombre del mundo, lo masculino, y eso es la letra Bab, porque la letra Bab es el cuerpo y es lo masculino, es la parte masculina de Son. Son es Seirampin más Nupá, la parte masculina es Seirampin, es esa Bab que está en el cuerpo, y esa letra Bab es lo que le falta a esa palabra para llegar a ser el recuerdo hacia eso más elevado. Es justamente cuando se junta eso masculino con cuando llega al cuerpo, está la palabrita que está en la referencia al mandamiento para poder llegar en ese recuerdo hasta lo más elevado, y ese recordar que es esa primera palabra del mandamiento del Shabbat. Malhut llega por arriba de esas 6 sefirot de Seirampin, que es todo el proceso previo, el proceso de ascenso, el proceso de trabajo de esos 6 días en la semana, que durante 6 días se trabaja, porque para poder llegar a ese mayor dolor y placer, para poder desde ahí ascender, hay todo un trabajo en el cual se va trabajando todas las 6 sefirot del cuerpo. Ella necesita Josma. La oscuridad es tan grande en Malhut que necesita una luz más elevada que en el cuerpo mismo. Necesita Josma para poder liberarse de las clipot. Entonces, ella, como tiene esa carencia tan grande, es quien va a llegar a lo más alto. Ella es la más baja, y es por lo tanto quien tiene la capacidad para llegar más alto. En este momento ya están dentro del cuerpo y están mirándose a cara lo más que se puede, porque hicieron todo ese trabajo en las 6 sefirot previas y lograron en ese trabajo previo ya mirarse cara a cara de a poco en ese proceso de corrección. Y como está en el cuerpo, que es en Gar de Guf, de Seirampin, o sea, están en Hagat, y de ahí en más ascienden juntos y ya son uno, masculino y femenino,
Ya no se van a diferenciar más, ahí luego de Hagat van a ascender hasta Jabad, y luego hasta Abba Behima y más allá. Una vez que ya pasan ese parsá, y ya llegan a esa parte superior, ya luego siguen ese camino de ascensión y van a llegar hasta lo más alto donde está la liberación. Luego la frase, que es el mandamiento, que es lo recordarás a él o recordarás el Shabbat, vemos también de qué forma se refiere el Creador en este mandamiento. Dice, recordarás, y después dice una Aleph y una Lamed, que es él, es una referencia directa al Creador, es la referencia directa en Gesed, es el nombre del Creador en Gesed, y es porque hay que sobrepasar esa cabeza del cuerpo y de ahí hacia arriba, para, poniéndose en manos de ese Gesed, poder llegar hasta lo más alto. Entonces, está a continuación de ese Gesed más arriba, y lo corona. Cuando vuelve, es una corona sobre él. Malhut, junto con Seirampin, van hasta lo superior, hasta Gadlut. A veces dice solo Malhut, porque se menciona el Parsuf por su sefirá más alta, y en este caso quien comanda en este séptimo día es el elemento femenino o es Malhut. Son ambos que se elevan porque fue un trabajo conjunto y ya es un equilibrio entre ambos, porque si no, no podrían llegar hasta lo más alto. No habría afinidad de cualidades. Pero ese equilibrio se dio por Malhut. Entonces a veces menciona solo a quien comanda, que es a Malhut, y a veces menciona a ambos. Y esa Malhut es la que llega a lo más alto para coronarlo, y cuando baja como Mad o como respuesta, como esa respuesta de esa oración, se coloca como una corona sobre Seirampin. Entonces acá hay un pequeño esquema en el cual se muestra esos pasos que vimos recién que estuvimos comentando y que vimos en las reuniones anteriores respecto a lo que es el Shabbat en el momento de la ascensión. Entonces, hay un primer momento en el cual, durante 6 días en la semana, está Seirampin, estamos trabajando en esa preparación del terreno, en ese ponerse cara a cara, antes de que llegue el Shabbat. Luego ya en Shabbat podrá, porque hicimos todo ese trabajo previo, porque hicimos todo ese espacio en nuestros Kelim, hacer ese transitar. Entonces, ese séptimo día, Malhut se levanta desde lo más bajo y atraviesa todo Seirampin, porque ya hay afinidad en todo ese camino, y sobrepasa Seirampin, sigue por arriba de Seirampin, llega hasta lo más alto, hasta Abba Behima, hasta Ijampin. También podemos verlo a nivel de lo que son la tríada de Sefirot, como ese Josma, ese rollo en el cuerpo, que es con Gesed, Geburah y Tiferet, se elevan a Josma Binah, se eleva todo junto, porque se eleva como en bloque. Seirampin y Nukba suben juntos, Hagat se eleva hasta Jabal, y luego hasta Abba Behima, y más allá. Y en el cuerpo, Seirampin y Malhut están ya cara a cara. Y una vez que llegan a Da'at, Agar, de ahí en más ya son uno, ya están en esa cabeza, en ese Rosh, donde ya está todo unificado. Ella, Malhut, que es quien va desde el punto más bajo, en lo más profundo de nuestro dolor, placer, identificado al comienzo del trabajo, al comienzo de todo el trabajo en las letras, en esa letra Tab, que es en el primer momento que uno tiene que ir a ese fondo de donde queremos, donde vemos que nos estamos separando del Creador, desde lo profundo de eso, empezar esa tarea, para llegar desde ese mismo lugar hasta lo más alto, porque en el fondo de ese lugar es donde está la conexión a lo más elevado. Para llegar hasta él, hasta ese nombre de creador en Gesed, y convertirse en otro punto, en la letra Yud, que va a ser con esa conexión, que va a estar en esa Josma, porque va a llegar hasta lo más alto, hasta esa Josma donde está la liberación, porque la esencia de Malhut es un punto, partimos de un punto, desde eso concreto y material hasta lo más elevado, y llegar como a un punto de luz en lo más alto. Pero también en lo más alto, esa Malhut va a ser ese punto que va a llegar desde allí.
necesita esa luz, que es la más elevada, la Josma, la cual es la Yud, en el nombre santo Havayá. Es la primera de las letras de todo el nombre de 4 letras. Ella se une con esa Malhut en Gadlut, es la Tav, la Malhut de Malhut, es esa última parte que está escondida en ese Josma, y por eso para completarse debe llegar allí, y no hay otra forma, es la única manera, yendo al fondo de ese dolor-placer, y desde ahí elevar, que se puede completar el Parsuf, no existe otra forma porque Malhut de Malhut está escondido en esa cabeza, y está escondido dentro del campín, y para completar el Parsuf hay que llegar hasta allí, y para eso hay que ponerse afinidad de cualidades desde ahí. Entonces, cuando logra llegar a Gadlut, forma la corona para que Seirampin, que es la Bab, reine. Ya vimos en la letra Kaf que esa corona que está por encima de la cabeza del rey, que es una Yud, y que ese rey reina sobre todo Seirampin, que es todo ese cuerpo. Eso es lo que pasa, en aquel momento lo habíamos visto cuando se llegaba a ese Malhut, que era la letra Tet, pero acá es la misma idea, y es ese Malhut que va a llegar hasta lo más alto y va a coronar a ese rey. Y eso es lo que está escrito, que es una Yud sobre la Bab, en la forma de la letra Tab, en la forma de la letra Saín, en esa forma de la letra que es como una cabeza adicional. Y eso es un poco lo que está acá en la página 7, mostrado con un pequeño dibujo, en el cual se ve la letra Saín como formada con una doble cabeza. Entonces dice, todas las letras tienen Yud, que es Keter de Seirampin. O sea, todas las letras vemos que están en esa forma que empieza como una muesquita hacia arriba, y hace toda la formita de la Yud, y está como incluida en la cabeza de todas las letras. Eso pasa siempre, y están incluidas en todas, porque todas tienen esa misma esencia. Porque es la esencia de Josma y de Keter. Está incluida y está oculta, inmersa en toda la creación. Por lo tanto, también en las letras, que son la base para la construcción de todos los Kelim, lo que estamos viendo ahora, de todo lo que existe a nivel más denso, por decirlo así. Es una forma de ver eso, ¿no? Hay varias formas de ver esa construcción o esos Kelim, en este caso las letras. Esto se ve en todas las letras, en el piquito, entre comillas, superior izquierdo que tienen desde donde comienzan a escribirse. Entonces acá vemos en una forma como textual, la Saín, que tiene esa doble cabeza, y que es una Bab con dos Yud sumadas. Esos que forma esa cabeza que mira hacia ambos lados, y en este caso vemos que la letra Saín se completa el número 26. En la Saín, descompuesta de esta manera, como una Bab con una doble cabeza, es un 10 más un 10 más un 6. Ese 7 o esa Malhut llega hasta Havayá, llega hasta Yud Hei Vav Hei, llega hasta el 26, porque se conecta allí, llega hasta lo más alto, y desde ahí llega la luz que libera a esa clipot. Por esa cabeza adicional que corona cuando se está en la vuelta de esa oración. Y acá nuevamente está escrito, o sea, habíamos visto que la Bab sola sería 16, y nuevamente se menciona, recuerda el día del reposo, Shabbat, para santificarlo. 6 días tiene la semana, o sea, 6 días son Seirampin, 6 días es el trabajo en uno mismo, Man, en todo el proceso previo. 6 días de ardua labor para llegar a lo más alto, y un 7º día donde Él es quien hace el resto. Nosotros solo descansamos y obtenemos la recompensa del mismo, porque el Mad siempre llega desde el Creador, no es algo que nosotros podamos hacer que baje, eso es una respuesta. Mad llega desde lo superior en el día sábado, que es cuando logramos hacer el esfuerzo desde Malhut. Ella se eleva la Malhut hasta lo superior, como se explicó anteriormente, y llega como una corona para santificar a Seirampin, para que gobierne desde el trono, con la luz de lo superior presente en él.
fruto del trabajo de toda la semana. Entonces, acá hay una sigla que significa por lo tanto, y de nuevo está llamada la atención esta sigla para ver la forma como se está en la expresión ese por lo tanto. Porque muchas veces se expresaba con otras palabras, de otra manera, que aparte es mucho más común hacerlo, como por ejemplo con una lamed, una kaf y una nun final, pero como sabemos que nada es casualidad en la forma que se expresa acá en los párrafos del Zohar y la Torá en general, vemos que acá esa abreviatura que significa por lo tanto está puesta como una shin, o sea, desde ese yesod, desde ese yesod en Malhut, donde se hace ese masaj para elevarnos hasta el superior, donde nos unimos con nuestro mayor dolor y desde ahí nos elevamos hasta la parte más alta del árbol, hasta la unión de Binah y Josma en Gar, porque esa shin conectaba hasta lo más alto, pero para eso pasamos por las 70 naciones del mundo, por todas estas naciones que nos alejan del Creador, es la Ain, lo que sigue a la Shin, y luego en ese trabajo espiritual vamos a llegar hasta la Yud, hasta Josma, que es donde va a estar esa liberación, en ese punto superior, en la corona, en Gadlut, y eso forma la letra Zain, que es la última en esta sigla, es una Shin, una Ain, una Yud y una Zain. Es decir, llegamos a ese Serampín coronado, por todo ese esfuerzo que se hizo, y observándolo en esa sigla que llamaba un poco la atención porque era una forma distinta de verlo. Dice, hasta las palabras comunes en la enseñanza están allí para algo. Prestar siempre mucha atención, entonces, sobre todo cuando se usa palabras fuera de lo común para decir lo mismo. Después está la palabra descanso. Dice, luego del arduo trabajo y el ascenso hasta Gadlut, llega Mad. Y la conciencia se amplía. Y las clipot son eliminadas en ese nivel en el cual trabajamos. Porque la luz ya está allí, adquirida en esa etapa, coronando la cabeza de nuestro rey. Notar que la palabra usada para descanso tiene una raíz que es una nun, con una hei, con una het, que esto significa descanso, pero a la vez es un nombre, y aparte es un texto sagrado, es la palabra Noah, que es Noé, quien a su vez es la 10ª generación de Adán, y en este caso solo un llamado de atención de que eso está en esa palabra, y es solo para mencionarlo nomás, que esa palabra está incluida ahí. Siguiente párrafo. Y esto es lo que dice. Él le dijo a ella, yo no lo crearé, etc. Explicación. Porque la letra Zain, ella es Netzach de Seirampín. Porque Zain, Het, Tet, ellos son Neji, Netzach, Hod y Esod de Seirampín. Y entonces, cuando la Nukba está incluida en Zain, que ella es Netzach, logrando poder subir desde Seirampín hasta Abba Beima superior, y hay una guirnalda. Si quieren comentar algo, comentamos, ¿no? No, señor, muchas gracias. Bueno, arranco de nuevo este párrafo que está en la página 8. Dice, y esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Él le dijo a ella, yo no lo crearé, etc. Explicación, porque la letra Zain, ella es Netzach de Seirampín.
Porque Saín, Het, Tet, ellos son Nejí, Netzach, Hod y Esod de Seirampín. Y entonces, cuando la Nukba está incluida en Saín, ella es Netzach, logrando poder de subir desde Seirampín hasta Abba Behima superior. Y hay una guirnalda, una corona para su cabeza. Y su marido la recibe, renuncia a sí mismo, en el secreto del Shabbat, como fue explicado anteriormente. Sin embargo, desde que toda la corrección, el tikkun de esto, lo cual es solamente por la inclusión de lo masculino dentro de ella y la ascensión hasta Abba Behima. Observaciones. Primero hay unas palabras en arameo. Él le dijo a ella, yo no lo crearé. Después hay una abreviatura, la palabra perush, que es explicación. Después dice, sabemos que Saín es Netzach de Binah, pero aquí dice Netzach de Seirampín. Sabemos que Saín, Hod, Tet son Neji de Binah, o sea, Yeshut, Binah bajo Tabur. Aquí dice, en vez de decir Binah, dice Seirampín. ¿Por qué? Porque siempre uno puede ver como la parte interna de lo que está por fuera. Binah, que es Yeshut, es la parte interior a Seirampín, es la esencia. Pero también, por más de que sea interior, forma parte de Seirampín. Está dentro de ella, pero uno también, al mencionar a Seirampín, está hablando de esa Binah que está dentro de uno. Dice, es como una naranja con su cáscara y el fruto dentro. Los gajos de la naranja también son la naranja. Podemos pensar a la naranja con su cáscara o también con lo que está dentro de ella. Siempre es lo mismo, porque las sefirot se corresponden superiores e inferiores en nivel. Pero son lo mismo, con mayor o menor nivel de conciencia, con mayor o menor nivel de profundidad. Y en el jugo de la naranja están las vitaminas, que es lo que nos alimenta y nos da vida cuando lo comemos, nos demos cuenta de ello o no. Y está incluido y oculto en la naranja, porque siempre lo superior ya está ahí, adentro, incluido, porque todo es completo, todo ya está allí. Solo que no lo vemos, uno ve lo externo, porque no prestamos la atención correcta, y nuestra conciencia está oscura, sin luz, nada más. La luz siempre es completa y perfecta y ya está allí en todo, y todo está dando vida y queriendo ayudar. Solo tenemos que trabajar en nosotros mismos para aclarar esta visión, porque de eso se trata la Kabbalah. Nukba está incluida en Saín en Gadlut. O sea, Nukba cuando llega hasta lo más alto, que es en Gadlut, es lo que ocurre en esta letra Saín. Y ahí es como una corona para Seirampín. Pero cada vez que esto ocurre, ellos ya están todo lo que pueden mirar uno a otro cara a cara, dentro del cuerpo. Ellos lograron hacer ese esfuerzo previamente y desde allí y hacia arriba continúan juntos hasta Abba Behima. ¿Y qué ocurre cuando bajan? Cuando viene la respuesta de eso. Ambas están en lo superior, en igualdad de condiciones para ese paso, porque ellos se miraron cara a cara, se pusieron en igualdad de condiciones y así se elevaron. Entonces, para poder llegar hasta lo más alto, tanto lo masculino como lo femenino estaban exactamente equiparados. Y al bajar, ¿cómo podría ocurrir ese descenso? Y ahí planteaba una pregunta. ¿Pueden existir dos reyes en una misma tierra? ¿Pueden existir dos luminarias en el cielo de igual potencia? Para lo que es el mundo como está en ese son.
Al descender, Malhut está conectada directamente a Josma, porque ella llegó a lo más alto que Seyranpin. Y Seyranpin está conectada a Hasadin. Y Josma está oculta en ese Hasadin en una proporción que ya no hace daño de ahí en más, y ese Hasadim es lo que se va a brindar de ahí hacia abajo de esa manera correcta. Malhut está a la izquierda, conectada a Josma directamente, y se reduce a sí misma porque si no, llevaría esa luz hacia nuestro mundo indefectiblemente. Ella comanda a Seyranpin en el proceso de elevación hasta Abba Behima. Y a la vuelta, el resultado de este Josma queda en la corona de Seyranpin, como ya vimos, y no se pierde más, ya que fue ganado con el sudor de nuestra frente para ese paso. Pero ese Galut, ese estado, es un estado efímero. No puede ser permanente mientras no ocurra la corrección final. Porque nuestro ego nos destruiría si llevamos la luz directa abajo, y entonces al bajar, Malhut se reduce a sí misma nuevamente, para colocarse por debajo de Seyranpin como su séptima sefirá, o sea, queda como pegada en la parte inferior de Malhut, y luego en el ascenso se va a ir pegando a todo ese cuerpo de Seyranpin, a cada una de las sefirot de Hagat y Neji, en ese proceso de ponerse cara a cara, de acoplamiento, en realidad en las 5 primeras, en Hagat, Netzach y Hod, en esas 5 Geburot que se unen con las 5 Hasadim, y ese es el proceso que se realiza en esa sexta sefirá, que es ese Yesod, esa equiparación de las 5 preguntas con las 5 respuestas, como ya lo vimos en otro momento. Y una vez abajo, la nueva semana va a venir un nuevo proceso de corrección, y eso va a comenzar luego y así continuamente. Durante el proceso de corrección no pueden existir dos luminarias en el cielo, mientras que toda esa corrección no esté completa. Sí ocurrirá cuando el proceso de corrección haya finalizado, pero no mientras que haya carencias. Sí van a existir en el futuro cuando ambas estén completas, y allí van ambas a estar en igualdad de condiciones. Pero hasta que eso ocurra van a existir 6 días en donde va a gobernar Seyranpin y un día en el que va a gobernar Nukba en el secreto del Shabbat. Y en la página 10 hay un esquemita de lo que es la vuelta. En esa vuelta llega Josma, en esa Malhut, que llegó hasta Josma y desde ahí baja, y tiene esa luz que es la que va a corregir la clipot desde la cual se elevó. Entonces, solo Malhut necesita Josma. Es ella quien lidera el ascenso y llega hasta lo más alto. Hasta que el punto se convierte en Yud. Llega como Malhut de Yeshut, coronando a Melech. Luego, cuando baja, es como que son dos luminarias iguales, y eso ya vimos que no puede ocurrir, por lo menos ahora, en este proceso, cuando hay carencias. Entonces, dos luminarias idénticas en medio de Seyranpin van bajando. Seyranpin va a quedar con ese Hasadim, que tiene incluida Josma, y Malhut, que va a tener una Josma pura. Pero Malhut tiene Josma sin Hasadim, mientras que Seyranpin tiene Hasadim con un poco de Josma. Y ambas no pueden gobernar. Y dentro de esas dos, la que va a gobernar es Seyranpin, porque es la que tiene ese Hasadim para dar en forma correcta, en forma diluida, y esa Josma que tiene Malhut va a servir para corregir esa clipot desde donde se elevó. Pero no puede estar gobernando desde allí para otros aspectos con carencia, porque destruiría en ese caso. Solo Seyranpin no va a generar daño. Entonces, una vez finalizado ese proceso, Malhut queda nuevamente por debajo de Seyranpin. Malhut se reduce a sí misma y se coloca por debajo como su séptima sefirá, y se adhiere a la parte inferior de Yesod. Se llega a una nueva semana, a un nuevo proceso
para de nuevo preparar el terreno. Siguiente pausa. Y no hacia abajo por ella misma, porque ella está parada siempre con Seyrampin, y entonces no existirá corrección, tikkun, incompleto, en vano en 6000 años. Porque en los días de la semana, cuando ella retorna a su lugar, esta inclusión está entonces expresada en Saín, en el aspecto de instrumentos como armas, hasta desde donde son consideradas todas las guerras con Sitra Ahra, en el secreto de los días de la semana como preparación para el Shabbat. ¿Y en el secreto de quién? Por la oportunidad de ganar la batalla, le dio a él su hija el rey. Observaciones. Durante el descenso, ella baja junto a Seyrampin en igualdad de condiciones. Pero ella no está corregida todavía, está incompleta en ese proceso de corrección que todavía no terminó, durante esos 6000 años en los que ocurre este proceso de corrección en uno mismo, de ascenso y descenso de Mad, de Man y de Mad como respuesta, como es descrito. Y si ella no se redujera a sí misma, solo existirían guerras con Sitra Ahra, porque la caída al ego sería inevitable, porque esa luz cosma no puede estar ahí presente. Nukba llega desde lo superior en el aspecto de Sain. Pero en ese aspecto de Sain queda como una corona, queda como ese Da'at, esa luz que está arriba, gobernando esa Josma oculta en la cabeza, como corona de Bab. Y esto es un arma, como indica su nombre. Un arma de destrucción masiva, si es que esa Josma, uno va a esa Josma en forma hacia el ego. Tiene Josma directamente en ella. Y si ella alimenta, y ella aparte alimenta a Nun, ya vimos que estaba conectada directamente con Nun, y eso hacía caer a toda la estructura. Y toda la estructura se derrumbaba. Entonces, esta Saín, si bien tiene esa capacidad para recordar el Shabbat y generar este mecanismo de corrección, también tiene como una energía potencial, por decirlo de alguna forma, cuando hay algún desvío y uno no realiza el man correcto y cambia la atención, de estar cuidando permanentemente este aspecto de destruir, porque tiene Josma directamente, en esa corona, en eso adicional que está en la cabeza. Entonces, hay un párrafo en arameo que dice: por la oportunidad de ganar la batalla, le dio a él su hija el rey. Samuel 2, 18, 17 dice: y Saúl le dijo a David, mira, mi hija mayor, Merab, te la daré como esposa, pero sé un guerrero para mí y emprende la guerra del Señor. Luego de ganar la batalla, en esos 6 días que hemos luchado con nosotros mismos para acercarnos al Creador, en cada paso, y nuestro deseo de recibir para nosotros mismos ha sido como puesto ya en igualdad de condiciones, en ese ponernos en igualdad de condiciones con el Creador, Malhut, que es la hija, tiene que quedar sometida a nuestro rey, a Seyrampin. Tiene que haber obtenido toda esa misericordia de lo superior y haberse reducido, haberse transformado en un dar. O sea, todo el deseo de recibir tiene que transformarse en dar, y eso es lo que genera esa igualdad de condiciones o ese sometimiento, entre comillas, de lo que es esa hija en función del rey, que se le da al rey, el rey que es Seyrampin. Por lo cual se expresa que por ganar la batalla en la guerra, para ganar esa batalla, es que ese deseo de recibir se transforma en un deseo de dar,
y se somete uno al otro. Entonces, para ganar la guerra, para llegar al Creador, al Señor, el rey da a su hija. Es entregada esa hija, ese deseo de recibir ya desaparece. Dice, durante los días de la semana, todo el mundo debe ganar la batalla contra Sitra Ahra y con lo exterior. Y entonces ganaremos a la hija del rey. La hija del rey, Melek, la cual es Shabbat. Después de todo, de hecho, ya no hay una luz de Shabbat en retorno, miles, para prever la completa restauración de las cáscaras. Porque después de todo, retornando y rodeando, incrementando, aumentando en los días de la semana, hasta la corrección final. Y como fue mencionado anteriormente, entonces será un día que todo es sábado, Shabbat, y descanso para mi vida en los mundos. Bueno, pero como ya sabemos, Malhut o Nubá es quien comanda en Shabbat. Desde allí va a llegar la recompensa a nuestro trabajo contra Sitra Ahra, en este día que es un día de descanso o de respuesta. Es necesario quedarse receptivos a esta respuesta. Las tradiciones terrenales del pueblo judío tienen estas raíces espirituales, todas ellas son buenas, todas, porque son recordatorios sobre nuestro verdadero trabajo, el cual es acercarnos en una relación personal, individual con Hashem, cara a cara, profundizando cada vez más en nuestro ego, para que la transparencia de nuestro ser exterior sea cada vez más notoria y la conexión sea cada vez más pura. Durante los 6.000 años de corrección, el proceso será como fue explicado anteriormente. Es un proceso circular e incremental, paso a paso, uno tras otro, cada día un poco más cerca de él, cada día trabajando una nueva porción de nuestro ego a nuestro ritmo individual. Siempre es una tarea individual, siempre es cada uno que debe llegar desde su propio ego hasta el Creador. Y durante todo ese tiempo la luz de Shabbat va a brillar solamente en este séptimo día o en ese momento desde que llegamos a esa profundidad del ego. Y desde ahí nos elevamos. Pero eso ocurre en este proceso de 6.000 años o de corrección de todas las facetas que nos alejan del Creador. Porque luego de la corrección final individual, esto va a cambiar. Porque luego que todas las clipot se hayan corregido, es como que ese día va a ser un día permanente, porque uno ya va a estar en Atzilut, ya no va a tener más esa necesidad de trabajar en sí mismo, porque ya va a estar sin carencias y siempre recibiendo la luz del Creador en forma continua. Entonces estaremos en un gran día, como en un Shabbat continuo que dará vida a los mundos. Y esto es lo que él le dijo. No crearé en ti el mundo, en el que hay una batalla y una espada muy afilada de engaño, y más fuerte en batalla, guerrera, como ya fue ilustrado, porque tú no estás suficientemente completo, perfecto, bajando desde tu propio lugar es incompleto. Y tú tienes que ganar solo en las guerras contra Sitra Ahra. Y la batalla, el combate, enseña sobre las guerras inferiores con Sitra Ahra. Y una espada muy afilada que atrofia enseña sobre los atributos de Malhut, cuando es incluida en Netzach, durante los días de la semana. Entonces ella es una espada afilada en contra, opuesta a las cáscaras, que quieren agarrarla. Y una espada afilada enseña sobre Seirampín, en ella misma es llamada lanza, que en su pintura se vislumbra la Bab, que es una clase de lanza que apuñala en su medida a Sitra Ahra. Y esto es lo que se ha dicho, como una nun
que esto es Geburot, es masculino, que ellas están hechas desde un aspecto de Biná, que es Nun, como se mencionó anteriormente. Observaciones. Primero hay un par de párrafos que están para facilitar la traducción, que dice: no haré en ti el mundo en el que hay una batalla y una espada muy afilada, de engaño, y más fuerte en batalla, guerrera. Después dice, hay algunas palabras, la palabra batalla, combate, una espada muy afilada, de engaño. También la palabra más fuerte, que también se puede traducir como harina, y es una fuerza que hace crecer. Es necesario luchar con nuestro ego en forma permanente. El ego es mucho más poderoso que nosotros. Nuestra arma debe ser quirúrgica. No debe atraparnos. Debemos jugar con él. Debemos engañarlo una y otra vez. Ser más inteligentes, creativos, astutos, para darle algo para que se entretenga y no nos haga caer. Porque si lo eludimos, nos tumbará en nuestra primera distracción. Debemos estar siempre atentos a él, engañándolo, dándole algo de comer para que no moleste, y seguir avanzando así, tranquilos, en nuestro camino hacia él. La guerra es permanente, es siempre con nosotros mismos para ser uno con él. Allí está la enseñanza, solo allí, en ningún otro lugar. Solo en el interior de cada uno de nosotros, porque el trabajo siempre es individual, y uno tras otro tenemos que dar todos los pasos que aporta esta enseñanza gota a gota. La Kabbalah es un proceso, a nuestro propio ritmo, en el cual en cada paso aprendes un poco más de ti y te acercas un poco más a él. En Netzach está la espada que lucha las guerras con Sitra Achra. Ella está en el lado derecho, masculino, superior a Yesod, desde la luz superior que está incluido en el filo de esta espada. Y esta es su tarea durante el proceso de corrección durante los 6.000 años, antes del Mar Tikkun. La Nun, que ya vimos que está relacionada con la Saín, que es Geburá de Seirampín, en su forma final también vimos que es como una lanza, es esa lanza alargada. Y su nombre desplegado comienza con Nun, tiene una baba al medio y termina con Nun. O sea, conecta por un lado las 50 puertas de Binah y por el otro llega hasta lo más bajo, intentando no caer. Geburá es femenino, pero menciona en la enseñanza a Geburot como masculino, al igual que Saín. Anteriormente, se mencionaron algunas pistas sobre la relación entre Nun y Saín. Son solo eso, algunas pistas para poder profundizar cada uno en su estudio, en su propio trabajo personal. Y es ahí, en ese trabajo, donde siempre va a existir la comprensión. Todas estas traducciones son solo algunas observaciones, siempre, para que cada uno pueda hacer su trabajo y que aporte en esa dirección. Luego hay una palabra ahí, Ma'bejiná, que es desde el aspecto. Y luego una pregunta para finalizar, si cuando alguien está en guerra, ¿en qué condiciones va a estar para crear al mundo? Como una pregunta final de todo el texto. Bueno, aquí terminamos la letra SAI. No sé si quieren comentar algo antes de pasar al otro texto. Sí, en un momento dado, Escucho. sí. Podríamos citar un ejemplo de cómo podríamos caer, ser engañados. El caer es cuando uno se distrae de prestar atención al ego, o sea, de olvidar de que él está ahí siempre como agazapado,
permanentemente, entonces cuando nos distraemos, te atrapa. O sea, las formas que tiene el ego son múltiples. Cada uno en realidad tiene que trabajar en las suyas, pero siempre la caída implica una distracción y un no estar atentos al creador en forma permanente. O sea, no es un ejemplo concreto, sino algo más genérico, pero tiene que ver con eso, con tanto en la Nun como en la Saín, de un prestar atención permanente a esas prácticas. Y en todas las letras en general, siempre, o sea, todo el aspecto del man eh, debe hacerse en lugar de lo que te conecta al ego. O sea, la caída siempre es el haber prestado atención a un Dios equivocado o al ego. Eso es lo que te lleva a desconectarte del creador. A eso se llama caída. No sé si Ajá. por ahí la pregunta. Sí, 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 quizás es no olvidar la conexión siempre, siempre, permanente. Después cada uno tiene que hacerlo respecto a sus propias cosas. O sea, cada uno sabe qué es lo que le está alejando del creador y en la medida que se avanza en- en la enseñanza, ya sea la Torá, ya sea el Zohar, ya sea este estudio que estamos haciendo en Kabbalah, eh, uno va desarrollando llamados de atención, de qué te conecta en forma correcta, de qué cosas te alejan y cómo ir desarrollando ese trabajo, conociéndose a uno mismo y ir depurando todas esas carencias que uno tiene. Entonces, eso es un trabajo que tiene muchas caídas en realidad, porque uno, para poder llegar a algo más cercano al creador, parte desde el polo opuesto. Entonces, es algo que se avanza en forma lenta y se avanza dándose porrazo. O sea, no es algo inmediato. Es algo que lleva un proceso. Pero cada momento de caída en realidad también es un momento de que uno va aprendiendo ciertas cosas y va adquiriendo experiencia y va avanzando en ese proceso. O sea, las caídas también tienen su lado bueno, por decirlo de alguna manera, porque te ayudan a estar atento después de ahí en más a eso que te hizo caer y ir conociendo más esos aspectos. El tema también puede ser que no haber aprendido y repetir las consecuencias. Sí, ahí te caes como como en un ciclo como lo que sería el karma o ciclos más como Exacto. repetitivos y ahí el creador te ayuda, entre comillas, brindándote nuevas oportunidades en las cuales vas a repetirlo hasta que aprendas. Pero vas a ir cambiando capaz que de situaciones, pero si no te trabajaste a vos mismo, se te van a presentar los mismos problemas, o sea, en situaciones distintas. Y esa es la ayuda que se te brinda, el darte un nuevo marco para que aprendas la situación. Pero eso es como un trabajo previo a la Kabbalah, que te ocurra eso. Ya en Kabbalah vas a empezar a avanzar, o sea, vas a empezar a ir aprendiendo de esas caídas que vas a seguir teniendo, pero vas a ir avanzando. Bien. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a el siguiente texto, que son las letras Vav y Hei, que llegan juntas, y que es el PDF 35. Voy a comenzar a leer en la página 2 de ese PDF. Dice, entró, continuó el siguiente. Dijo ante él, delante de él, Señor del mundo, es conveniente para ti, para crear desde, por mí, el mundo. Porque yo soy una letra de tu nombre, Jabayá. Él le dijo a ella, Bab, tú, y la letra Hei, suficiente para ustedes que yo di ser letras de mi nombre, que yo di
estar en el secreto de mi nombre y estar grabados y estar tallados en mi nombre. Y no crearé, haré con su base el mundo. Comentarios. Son muy parecidos los comentarios tanto de la letra Bab como de la letra Hey, que llegan juntas. Y dice, el man de la letra Bab, elevarnos en Shaka, que era el nombre del creador en Yesod, la letra Shin lo vimos cuando casi comenzamos en las letras, al principio, en el segundo o tercer PDF que leímos. Hay que elevarse en ese nombre, en Shaka. Dice, elevarnos en Shaka desde nuestro lado masculino, a través de nuestro Yesod, Shin, hasta el mar Tikkun. O sea, hay que elevarnos en este nombre cada vez que estemos como con un defecto del lado masculino, por decirlo así. Hay que ir siempre a Shaka para elevarnos. El ego es intentar elevarnos desde otro nombre, intentar de que estamos conectados en otro, como desde otra referencia, no desde el trabajo en el interior que estamos haciendo, sino, por ejemplo, ir directamente por Bab de Javayá, antes del mar Tikkun. El nombre Javayá en algún momento será expresado o podrá ser expresado, pero no es el momento ahora, bajo ningún concepto, porque para poder expresar un nombre hay que estar en afinidad con ese nombre, y el nombre Shaka ya vimos que es el nombre que nos compete ahora en este trabajo en el que estamos, y es un nombre válido para ser mencionado, porque lo estamos trabajando. O sea, solo es válido cuando uno es coherente con lo que está diciendo, y el nombre Shaka, uno es coherente con él desde el momento que está trabajando a sí mismo, porque es el nombre que equivale a eso. Pero no ocurre eso con el nombre Javayá. Entonces, el nombre de 4 letras es un nombre en el cual no podemos ir a través de ese nombre y ir por Bab directamente a Javayá, no antes del mar Tikkun. Y eso, intentar ir por ahí, es un aspecto del ego. Es como creernos más de lo que somos, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre la elevación o el man en la letra Bab hay que hacerlo desde Shaka, y cuando lo que hay que trabajar es del lado masculino. Y el Mad, o sea, el equilibrio que llega como respuesta, o la luz que llega como respuesta, es un equilibrio desde el lado masculino que aporta ese equilibrio básico que hay entre lo masculino y lo femenino, en ese Yesod, y que entonces consigue esa luz de corrección equilibrada sobre Yesod. Es un aporte desde eso que trabajó desde el lado masculino, que viene como una luz por ese lugar. La letra G tiene unas frases muy parecidas, lo único que el man es elevarnos también en Shaka, pero desde el lado femenino, y es siempre en ese nombre que tenemos que ir hasta lo que es el mar Tikkun. Intentar elevarnos directamente por Hei en Javayá es el ego, y una respuesta al haber elevado a man correctamente es un equilibrio, pero ahora desde el lado femenino, que aporta a ese equilibrio básico entre lo masculino y lo femenino, en el ponerse cara a cara en ese masaj, y que consigue entonces esa luz de corrección equilibrada, o aporta a ese mirarse cara a cara en ese yesod, en ese masaj. Ambas letras, la Bab y la Hei, están en el nombre santo, en la Yud, Be, Hei, Bab, Hei, en Javayá. Las 2 letras están allí, y por eso es que está mencionado el aspecto del ego, como que quieren ir a través del nombre al cual pertenecen directamente, y eso es algo que no está permitido. Leo en página 3. Párrafo 25. Entró la letra Bab, etc. En realidad está mal, acá no es el 25, sino que es el 35. Me leo mal el PDF. Dice, entró la letra Bab, etc. Entró la letra Bab. Ella dijo ante él, Señor del mundo, es bueno para ti crear el mundo a través de mí.
porque yo soy letra de tu nombre, Javayá. Él le dijo a ella, Bab, y la letra Hei, suficiente para ustedes que son letras de mi nombre, Javayá, que son el secreto de mi nombre. Y están talladas, grabadas, y están grabadas al agua fuerte con mi nombre. No crearé el mundo contigo. Observación. El creador se refiere a Bab con las 3 letras que componen el nombre Bab. La Bab, una Alef al medio y una Bab al final. La escribe de esa manera, como desplegada a esa Bab. Y desplegada con una Alef al medio. O sea, comenzando y terminando por Bab y pasando por Alef. Y esa forma de nombrarlo es una forma que suma 13 en ese nombre. Bab, ya habíamos visto, que en el Parsuf de Ain Bet, en el Parsuf Josma, el relleno era con la letra Yud, porque en ese relleno estábamos conectados con el Josma y los rellenos del nombre santo estaba en la letra Yud, para las vocales. Y su nombre con ese relleno, o Milui, es Bab Yud Bab. Pero luego, cuando pasamos al siguiente Parsuf, a Sameh Gimel, en Binah, se rellena con Aleph. Y ahí entonces la Bab queda expresada de esta manera, como Bab Aleph Bab, que es ya este número que vemos que recuerda ese número 3. Este nombre entonces, con Bab Aleph Bab, es el relleno que se usa en el Parsuf de Binah, y nos hace acordar también a la pertenencia de ese Parsuf de Binah, porque nos está recordando en este número 13, que también era echado o Ahabá, pero también son las 13 cualidades de la misericordia, y que son características de Gadlut. Y en ese Parsuf, la Hei se escribía como una Hei, como una Aleph, y eso es, esta es la comprensión de la madre, es la visión de ambas letras en ese Mojín de Ima, desde donde están esas 13 cualidades de misericordia. Ambas letras, además de esto, si quieren comentar algo. ¿Quieren comentar algo? Si no, sigo leyendo. Dice, ambas letras, Bab y Hei, como ya sabemos, está en el nombre santo de 4 letras, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, o sea, el nombre Javayá. Y después hay un comentario que aclara lo que significa el grabado al agua fuerte, que dice ahí, que es una técnica por excelencia de grabado, que consiste en cubrir una superficie, una plancha de barniz a base de cera resistente, para un ácido que luego se va a poner ahí en seco y dibujar con un punzón para que raye el barniz. Y entonces es como un grabado que queda como muy penetrado. O sea, es un poco, puse la definición desde Wikipedia para mencionar qué fuerte que es o qué tipo de grabado es bien permanente, como que están grabadas en ese nombre, pero grabadas de una forma que no se pueden desprender del nombre. No es que estén en el nombre, pero que puedan irse de allí. No, están grabadas de una manera que ellos pertenecen a ese nombre y punto, y no pueden ir a otro lado. Es un poco por eso que traté de describir con más detalle esta técnica de grabado que está mencionada para aclarar la profundidad con la cual están perteneciendo al nombre Javayá estas letras. Y esta es también la razón, o una de las razones por las cuales no pueden moverse de allí. Dice, explicación. Porque, a pesar de que ya había sido pedido por la letra Yud, más arriba, porque la letra Yud también había planteado crear el mundo, había venido antes que ellas,
y había sido rechazada. Y a pesar de que esta letra había sido rechazada, a pesar de eso la letra Bab pensó que la letra Yud fue rechazada en el nombre de altura, porque la grandeza de Yud era demasiado grande. Y entonces la letra Bab argumentó que el mundo fuera creado a través suyo, porque su nivel, su altura, junto con la letra Hei, estaban en el nombre que es del mojín de comprensión de Ima. Como ya vimos, esas letras estaban escritas y mencionadas de una forma que estaban expresadas en el mojín de Ima, o en Binah, o en Sameh Gimel. Entonces, como ya no estaban a nivel de Yud, que está en Josma, ellas estaban a nivel de Binah, y Binah baja el cuerpo, y Binah ya es parte de lo que es la creación del mundo. Ellos pensaban que la Yud había sido rechazada por su altura, por su nivel superior, por su conexión a Josma, y que desde esa Josma iban a dañar si creaba el mundo. Pero ellas ya estaban a un nivel más comprensible, más terrenal, porque pertenecían a un nivel de Binah. Entonces, eso es un poco la explicación de por qué se animaron estas letras, o la Bab en particular, que es la que dirige a las dos, a argumentar esta pertenencia al nombre Javayá, por más que la Yud había argumentado lo mismo y había sido rechazada. Entonces, la Bab llega desde Binah, cuya característica es Hasadín, y la Yud venía desde Josma, con luz demasiado potente para crear el mundo en ella. Dado que su nivel está en Ima, ella no tiene riesgo de daño sobre la creación. Dice, siguiente párrafo. Él le dijo a ella, Bab, tú y la letra Hei, suficiente para ustedes que yo permití, di, ser letras de mi nombre. Él les respondió a ellas. Les respondió con la misma respuesta que para Yud anteriormente. Mira allí, porque le dijo exactamente lo mismo, que también la restringió a ella en el secreto que le dijo a ella. Suficiente. Y no lo extiendas a él, sino con la letra Shin. Por lo tanto, tú no generarás agarres para las clipot, y entonces ustedes no son adecuadas. No haré con su base el mundo, porque ustedes, también serán necesarias evitar ser atrapados por las cáscaras, las clipot. Observaciones. Primero hay un párrafo en arameo, está pasado al hebreo y al español. Él le dijo a ella, Bab, tú y la letra Hei, suficiente para ustedes que yo permití ser letras de mi nombre. Bueno, todo este proceso de corrección que estamos viendo en las letras y que parte desde esa Shin, porque si bien arranca en Tav, la letra que hace el pacto con el espíritu es la Shin, y es desde ahí donde estamos trabajando, porque la Tav era un pacto ya con la carne, era el primero de los pactos, y uno está trabajando ya desde esa conexión en uno mismo, no como un Dios externo, sino un trabajo hacia adentro de uno para poder purificarse y conectarse en forma directa a Él. Entonces, en esos 6000 años de corrección, ya vimos que el nombre para el cual hay que conectarse es Shaka. ¿Y cómo es Shaka? Es Shin, Dalet, Yud. Desde el Masaj vamos a ponernos en sus manos, en Dalet. La letra Dalet es Gesed, Gesed en Binah. Entonces nos ponemos en sus manos, en esa misericordia, en su misericordia. Vamos hasta esa humildad que está en Dalet, para ponernos en sus manos siempre, por encima de la comprensión, siempre a esa Dalet, siempre a ese Gesed, y ahí llegamos a Yud. Es la única forma para llegar a Yud. Desde el Masaj, en sus manos, llegamos a Yud. No hay otra manera. No es mediante Javayá. El nombre Javayá también es un nombre del Creador, pero no es un nombre al cual podamos acceder porque no estamos en igualdad de condiciones para hacerlo. El único nombre del Creador que debe usarse durante este trabajo que estamos haciendo desde el Masaj
en Yesod hasta lo más elevado, es el nombre Shaka. Como ya habíamos visto también cuando vimos la Yud, que no se mencionaba en toda la Torá el nombre Havayá, sino que se mencionaba cuando se le ve el nombre Adonai, que es el nombre que está el Avni en Malhut. Es el nombre que hay desde cuando uno está en lo más bajo, porque ahí es un nombre que sí permite carencias. El nombre Havayá no permite caídas, no permite carencias, porque es un nombre que es, él es, él fue y él será, y es una conexión permanente, cosa que es imposible que cualquier ser humano la pueda hacer actualmente. O sea, es un nombre que no implica corrección, implica que uno ya está corregido para poder pronunciarlo. Entonces, la Bab y la Hei están por encima de lo que es el nombre Shaka. Ellos están grabados, como ya vimos, a fuego, grabados en ese agua fuerte, en un nombre que tiene características que están por encima de lo que podemos hacer nosotros en estos 6.000 años. Y hay una referencia acá al dibujo del árbol de la vida, en el cual están las 3 letras en Gar. Otra referencia por la cual vemos que la Bab y la Hei están por encima, están totalmente por fuera del alcance de nuestra comprensión. No llegamos a comprender cómo funciona en ese nombre, porque el nombre Havayá es un nombre que actúa en Rosh y actúa por encima de nosotros. Él da en esa luz permanente y ayuda, pero lo hace a un nivel que no podemos nunca conectarnos. Nosotros tenemos que ir hasta Gesed, pero por arriba de Gesed no sabemos cómo son su actuar. Entonces, Bab y Hei conectan a Keter, esto ya es mirando el árbol de la vida, la Bab conecta a Binah y la Hei conecta a Josma, con Keter. Ambas conectan con Keter, una de un lado y otra del otro. Mientras que Shin, también la habíamos visto, y la vemos acá en Rosh, conecta a Josma y Binah entre sí, en forma horizontal. Es una de las letras madre que conecta en forma horizontal, en particular la que está más alta a nivel de Neyamá, está conectando Josma y Binah en la cabeza, en esa cabeza del cuerpo, en lo que es Yeshut. Entonces vemos, en la página 5, esa cabeza de ese árbol de la vida, que es Josma y Binah, y vemos que del lado derecho, conectando a Josma, está la letra Hei. Y del lado izquierdo, donde está Binah, está la letra Bab. Están como cambiadas, porque lo que conecta lo masculino está la letra femenina, y lo que conecta lo femenino está la letra masculina. Y en el equilibrio, en lo que produce realmente ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino en la cabeza, está la Shin. Esas son las 3 letras que están en Rosh, en lo que es el esquema del árbol de la vida. Y vemos que ambas son complementarias, vemos que están cruzadas. Bab, que es la letra masculina, la que sería Seirampin, o la que es Seirampin, está del lado izquierdo, del lado femenino, y conecta a Binah con Keter. Es como por medio de ella que Binah se conecta con Keter. Es como que lo que le falta a Binah para llegar a Keter está en Bab. Y lo mismo para la Hei con Josma. Es como el complemento para lograr llegar a lo puro, que es lo que está al medio, que es Keter. Entonces, por medio de Bab, Binah se conecta con Keter a través de su complemento masculino, entre comillas. Y con Josma y Hei ocurre algo parecido. Josma es masculino y conecta por medio de Hei, que es el complemento femenino para llegar a Keter. Es una observación nomás de lo que está ya dibujado en el árbol. Recordar que masculino y femenino en Gar ya son uno, ya son completos. Pero para llegar a Keter, y por Keter es un nivel de deseo cero, absolutamente nulo, entonces para llegar por más que ya son uno, para llegar a ese nivel de pureza que está en Keter, y completamente eliminar ese abiut, ese deseo, se complementan, se anulan con su contraparte en esa última etapa de elevación, y es algo incomprensible, es simplemente una observación que está en el árbol, y por más de que ya están completos, mantienen algunos matices, entre comillas, complementarios, que terminan de desaparecer en Keter, que carece completamente de abiut. Keter ya es para nosotros como la luz pura, es la conexión directa con Ein Sof, para poder ese dar infinito del creador a nivel de Sefirot.
¿Y qué vemos del lado de la Shin? Que es el nombre Shaka, que como ya sabemos, trabaja en el equilibrio que hay en el masaj, en ese equilibrio masculino-femenino, que también lo vimos en la letra Sadi, en estos 6.000 años, en todo ese proceso de corrección en todo el cuerpo, en esos 6.000 años de corrección, en sucesivos pasos para que ambos se conviertan en completos e independientes, elevando cada uno de nuestros deseos desde lo más bajo, en nuestro masaj, hasta lo más elevado en Gar. Las 3 letras, la Shin, la Vav y la Hei, llegan hasta abajo como un rayo de luz directa, desde Gar. Pero solo Shin conecta directo con el masaje y genera una luz adecuada para la corrección. O sea, la Shin es la única que ya sabemos trabaja en un nombre que podemos nosotros, a través de ese nombre, elevarnos, corregirnos y llegar a ir liberándonos de la esclavitud de nuestro ego. Entonces, ella conecta directo el masaje y genera esa luz adecuada para la corrección. Pero el papel de la Vav y la Hei están luego, no están ahora. Están cuando el nombre Havaya sea quien comande, y esto va a ser luego del Martikun, no es ahora. Ambas, Vav y Hei, pensaban que podían ser aceptadas por sus características divinas, pero ambas, por más de ser inferiores, están más cerca de la creación que Yud, pero siguen siendo demasiado divinas para nosotros en esta etapa. O sea, no son tan elevadas como Yud, pero igual están por encima de la Shin, que es la que, por la cual tenemos que elevarnos. Y entonces llegamos a lo que habíamos visto al principio de todo este PDF, de cuál era el nombre por el cual había que conectarse al Creador, y el único nombre válido es Shaka. No es otro. En el proceso de las letras, el nombre para conectarnos a lo superior es Shaka. ¿Qué significa? ¿Qué es Shaka? Significa llegar a él a través de Yesod, porque partimos de Shin. El nombre Shaka es Shin, Dalet, Yud. Entonces, desde Son de Gar, desde ese cuerpo, hasta Gar. Con todo el trabajo en las 6 sefirot del cuerpo, y en la séptima, que es la Hei final, que es Malhut Nuba. Y eso que se encuentran ambas pegadas en ese Yesod. Y se encuentra en lo más bajo en todos los días de la semana y se eleva, como ya vimos, en el día sábado en el Shabbat, como explicamos en la letra Zain. Observando el nombre Havaya, la letra aparece primero como la más baja, luego está el cuerpo espiritual, la Vav, Seirampin, luego la Binah, que es la segunda Hei, hasta donde llega más la Malhut en Gadlut durante Shabbat. Y ese nombre Shaka, ya vimos que va desde esa Shin a conectar a través de la Dalet para llegar a la Yud, o sea, conectándose a través de Kasadim, a través de Gesed, a través de lo que es esa cabeza de Seirampin. Luego hay una frase en arameo que dice, cuando está traducida al español, no crearé, haré con su base el mundo. Y luego hay un esquema donde se ve cómo la conexión de Shin es por la línea media. La Shin está en Yesod, y primero atraviesa todo Resh, que es todo Sitra Ahra, y luego por Dalet asciende desde Tiferet, desde Yesod, atraviesa Tiferet, atraviesa todo Seirampin, y conecta hasta lo que es la unión entre lo masculino y lo femenino. Mientras que la Vav, la Hei y la Vav hacen como cruces, hacen como que desde el cuerpo, que está desde un lado, también va hacia el otro, y desde Malhut también atraviesa hasta llegar desde un costado al otro. Entonces, ellos no van por la línea media exactamente, tienen como pequeños desfasajes. Se elevan hasta Rosh, pero no de una forma por el medio exactamente como lo hace Shin. Ambas letras, además de no ser adecuadas para crear el mundo, tienen su función en base a sus características en el trabajo para evitar quedar atrapados por nuestro ego y la lucha por debilitar las klipot. La Vav son los 6 pasos del cuerpo. Comanda durante los días de la semana. Hei es Malhut, que comanda el ascenso en Shabbat. Ambas son necesarias y complementarias. Ya vimos que ambas trabajan, pero trabajan como por separado. Se complementan. En un momento trabaja una, otro la otra.
Para llevar un equilibrio perfecto a Yesod. En ese complemento logran llevar ese equilibrio masculino-femenino, que cuando se logra dar es cuando se genera el Gadlut. Desde nuestro mayor dolor deseo, desde ahí que debemos elevarnos, y es desde ese nombre, desde Shaka, no desde Javayá, no a través de Babo Hei. Al hacerlo a través de alguno de ellas, solo genera un desequilibrio para un lado u otro, que desembocaría en ese agarre en las clipot. El intentar elevarnos a Javayá por Babo Hei, o bien orar a lo superior por un milagro, que es otra forma de ir como al Creador, como alguien como todopoderoso, pero en forma externa, sin trabajarnos en nosotros mismos, sino que hacerlo como por fuera. O de lo contrario, hacer un esfuerzo en nuestra propia corrección, pero no de manera correcta. Todas esas características equivocadas que nos van a llevar a un corrimiento hacia el ego. El único esfuerzo válido y adecuado es ir desde Yesod en Shin y desde ahí elevarnos. Estamos en una época de 6.000 años de corrección, los templos han sido destruidos, nosotros los hemos destruido, el tercer templo es necesario reconstruirlo, y su reconstrucción será en nuestro corazón, no es en ningún lugar externo. Esta es una tarea, es nuestra tarea, durante 6.000 años. Todo nuestro esfuerzo deberá llegar allí, a ese Tiferet, hasta donde se va a elevar esa conexión hasta lo divino. Todo nuestro trabajo es hacia nuestro interior, hacia limitar el ego, que siempre es un trabajo interior, que está en ese mayor dolor o placer que tenemos que es la base donde arrancamos a trabajarnos. En muchas ocasiones el ego querrá tomar el control de una forma buena, diciendo que estamos lo suficientemente elevados, como que nos dice como que somos más buenos de lo que somos, como para seguir solos, como para poder ayudar a otros, por ejemplo. O es posible ayudar a alguien más, pero nunca somos nosotros quienes lo hacemos, sino que es la luz del Creador que pasa a través de alguno de nosotros porque uno hizo previamente cierta corrección. Solo el Creador es quien puede sanar a alguien, liberar a alguien de su ego, y nunca es una persona que lo hace hacia otra. Solo Él es bueno. Solo Él tiene esa capacidad de dar puro a otro ser humano en lo que necesita para su corrección personal. En el momento que pensamos que existe algo de bien o algo bueno como intrínseco a nosotros, esto solo significa que el ego tomó el control. Y querremos entonces elevarnos, porque pensamos como que pertenecemos nosotros mismos a ese Javayá y vamos a estar conectando con ese Javayá en forma directa, y eso nos va a hacer caer en forma directa también al piso, en lugar de limitarnos, como tenemos que estar haciéndolo siempre, prestando atención a esa tab o a eso que a ese dolor placer, para desde ahí poner el masaje y desde Shaka elevarnos a lo superior. Nunca, nuestro esfuerzo debe ser hacia arriba, ni pidiendo ayuda, ni intentando hacer, como que podemos tener algo bueno intrínseco en nosotros que pueda ayudar. Siempre nuestro esfuerzo debe ser el limitar nuestro ego, siempre hacia nuestro mayor dolor placer, y ese es el único camino para llegar al Creador. No existe otro camino, antes del mar Tikkun. Todo nuestro esfuerzo en esta etapa previa es limitarnos, ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si vemos que estamos desfasados hacia la izquierda, pues notamos algo de severidad excesiva en nosotros, que nos aleja de ese equilibrio perfecto, y pretendemos elevarnos a nosotros mismos desde allí. Ese es el momento para detenerse e ir a la derecha. Hay que cambiar de lado, limitarnos en función de nuestro mayor dolor e ir al otro lado. Y viceversa, lo mismo sucede cuando notamos misericordia excesiva, que nos aleja del equilibrio, pero desde el otro lado debemos limitarnos e ir a la derecha. Las formas de trabajar nuestro ego son múltiples.
Nuestro ego tiene casi infinitas caras, pero no son infinitas. Y una a una irán cayendo. Las caras, en estas letras tan elevadas, son todas buenas, entre comillas. Todas intentan salvar al mundo, también, entre comillas. Pero la única manera de hacer esto es volviendo dentro nuestro. Solo podemos intentar salvarnos nosotros mismos, aunque esto parezca muy egoísta decirlo, pero a su vez, cuando hacemos esto es la manera de salvar al mundo, porque cada vez que uno corrige algo, desde eso que corrigió sí puede llegar a dar en forma correcta, no dar uno, sino que a través de uno y a través de lo que uno logró corregir, algo se va a transmitir y algo va a llegar a alguien más, porque a través de esa corrección ya hay cierta igualdad de condiciones en ese aspecto y es el creador que da a través nuestro de esa manera. Eso es lo que ocurre, pero eso solo pasa cuando uno previamente se trabajó, no antes que esto. Porque solo luego de la corrección final, ahí, en todo ser humano, cuando venga el Martín general, ahí sí vamos a estar todos ya conectados directamente. Y es verdad que todos estamos relacionados e interconectados, pero el camino tiene un orden. Y ese orden siempre empieza por poner la casa en orden. Nuestra casa, nuestro cuerpo, el lugar este donde vivimos, que solo es deseo de recibir, porque así es creado. Entonces, primero el creador tiene que volver a vivir allí, dentro de nosotros. En este momento él ya no vive en ese lugar, porque nosotros destruimos el lugar con nuestras propias acciones. Destruimos los templos y las acciones de otros seres humanos sobre las cuales de una u otra manera hemos influido. Porque todos estamos relacionados y todos somos responsables de todo lo que ocurre, de una u otra manera, en forma directa o indirecta, en esta encarnación o en una anterior. No importa. Lo que importa es ponerse a trabajar, en ordenar la casa de cada uno, y no en otra cosa, y mucho menos en asumir roles que solo le corresponden a él. Bueno, terminamos otro PDF. Este era más corto. Muy claro. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo estaba mirando el árbol de la vida Sí. que nos pasaste. Hablaba del camino vertical, directo, ¿no? De la Tiferet pasaba a Dat, y de la Dat creo que, si no me equivoco, no sé si era la Resh, no, la Dalet La Dalet es la pasaba que a conecta Tiferet con Keter. Keter. Sí. Ok. Pero sí o sí, por lo que escuchaba, la mención es pasar de izquierda a derecha, o sea, pasar por la primera columna, la tercera para llegar a Keter. O tengo que tomar por el medio. O sea, el camino del nombre Shaka, que es ese camino en las letras, es como por el medio, Sí. porque vamos por la Dalet. ¿Sí? Vamos desde Shin a la Dalet y ahí llegamos a Yud, que sería Keter. Pero cuando uno, como, ese medio en realidad es como que uno intenta ponerse en los man de esas tres letras, como quien dice, para poder hacer ese nombre. Pero en realidad uno siempre está en la derecha o en la izquierda, también tiene que hacer la práctica de moverse hacia el otro lado y todo el resto de las letras también hay que las trabajando. Porque en realidad, bueno, moverse perfectamente por el medio, no sé, sería muy difícil por lo menos. Es como No, seguramente. todo ese conjunto de cosas. Pero sí, el nombre Shaka es como el principal en el que hay que tener presente porque es como el que nos guía en todo este trabajo de las letras. Ok. Bueno, vamos a poder comenzar un poquito el siguiente PDF, que es
la Gimel con la Dalet. De nuevo llegan dos letras juntas. Bueno, si no hay más comentarios, podemos arrancar a leerlo un poco. Pues para mí, yo la verdad tendría que leer una vez más. No te entendí bien. La verdad que, ¿qué dijiste, Luz Dari? No, yo tendría que leer una vez más para tener más alcance o comprensión de la lectura como tal. Tendrías que leerla de nuevo. Sí, claro. Bien. Bueno, está, la lectura está ahí disponible y también puedes escuchar el audio luego. Eso sí. Si querés consultar algo puntualmente ahora, también puedes hacerlo ahora, o si no, también la vez que viene, cuando nos conectemos después de que lo hayas leído de nuevo. No sé si querés repetir alguna cosa o algún comentario o alguna pregunta concreta de algo que creo que sé yo. Mm, mm, no, creo que no. Gracias. No. Bueno, vamos a pasar entonces a avanzar un poquito. Esto sí no va a dar el tiempo para finalizarlo, pero vamos a comenzar a leer el PDF 36. Estamos ya avanzando hacia la finalización de lo que son estas letras. Todavía quedan un par más, pero estas son la tercera y la cuarta letra, o sea, estamos ya cerca de las últimas. Y bueno, y llegan juntas nuevamente dos letras, que son Dalet y Gimel en este caso. Dice, párrafo 36, en página 2. Entró, continuó la siguiente, que es la letra Dalet, y la siguiente, que es la letra Gimel. Ellas dijeron esto también, de la misma forma. Y él les dijo, le respondió a ellas de la misma forma. Incluso para ustedes, suficiente para ustedes existir una con la otra. Después de todo, los pobres no serán cancelados, anulados de este mundo. Y necesitan ser recompensados ellos con bondad, misericordia. Dalet, ella es pobre. Gimel, recompensa a ella bondad, misericordia. No se separen uno del otro. Y es suficiente para ustedes estar unos con otros. Yendo a lo que son los comentarios respecto al ego, al man y al mad, en la letra Dalet, Dalet, como recordamos, es Gesed en Binah, Yeshut, y la letra Gimel ya está en Rosh. La letra Gimel ya es Binah de Binah, es Binah en Yeshut. O sea, la letra Dalet es la más alta en Seirampin, pero de Binah, del paso de Binah, y Gimel ya está en Rosh completamente, porque es Binah de Binah. El man de Dalet es siempre conectarse al Creador, pero llegar hasta las lágrimas en ese pedido, en hacerse transparente, en hacerse pequeño, en hacerse humilde, siempre ponerse en sus manos. Eso que hablamos, que está perteneciendo al nombre Yaka, es ir a ese Gesed siempre. Y ese ego a veces nos puede hacer dudar o hacer algún desvío respecto a que nosotros podemos solucionar la situación de una manera diferente. Bueno, el man en Dalet
implica que eso no ocurre nunca. Uno siempre tiene que ponerse en sus manos, siempre tiene que hacerse pequeño respecto al Creador, y siempre confiar en eso, y incluso llegando hasta las lágrimas cuando no encontramos ninguna otra solución. Y vamos a ver que en ese caso también va a llegar ayuda, porque la ayuda siempre va a estar. Luego, el ego es justamente si en algún momento dejamos de hacer esto, o sea, dejar de confiar en él, dejar de hacernos pequeños, que esto es lo mismo que caer en el orgullo, y vamos a ver cómo eso transforma a la letra Dalet en la letra Resh. Como ya lo vimos cuando vimos la letra Resh, capaz que lo repasamos un poquito, ese PDF, para ver cómo una se convierte en la otra, porque están vinculadas ambas letras, la Dalet y la Resh. Entonces, cuando uno pierde esa humildad de permanentemente ponerse en sus manos, que es el man, cae en ese orgullo, en ese pensar que uno tiene el poder en sus manos, y eso es lo que dejamos, esa confianza de lado, nos ponemos en un Dios diferente en ese momento, y eso es el ego de Dalet. Ahora, cuando logramos hacer el man, que es estar siempre en esa humildad, llega una misericordia, llega una ayuda permanente en forma de misericordia, porque Gimel está encima de Dalet siempre, y siempre le está dando. Ahora, siempre le da cuando ella se pone en manos de eso. La ayuda siempre llega, lo que pasa es que siempre hay que estar en esa actitud correcta, o en esa kavaná correcta, en esa intención correcta. Entonces, el Mad es esa misericordia que es recibida y que llega hasta lo más bajo, porque pasa por ese Gesed, pero ya hemos visto, como cuando vimos en Mem, que comandaba el rey, que comandaba Melech, que a partir de ahí ese Gesed se transforma en una luz que ilumina de ahí hacia abajo a todo lo que está en el cuerpo. Entonces la misericordia es recibida en Dalet y se acumula en esa punta de la Dalet en el ángulo superior derecho, pero es una misericordia, es un reservorio de misericordia que baña todo el cuerpo, todo Seirampín y Malhut de ahí hacia abajo, llega hasta lo más bajo, y las necesidades son satisfechas, y todo vuelve a la calma, porque esa misericordia, a través de ella siempre se va a brindar, porque ella hizo un man correcto en ponerse en manos del Creador. Luego la letra Gimel, que es la madre que está encima de Dalet, que es Binah de Binah, tiene como su man siempre estar bendiciendo, agradeciendo, dando, contemplando a ese bebé que está dependiendo de ella, agradeciendo y ayudando, satisfaciendo a ese bebé, que es Dalet. En el caso de ambas letras, está vista como una madre con su bebé, que es la Gimel con la Dalet. Ahora, tiene un aspecto de ego también esa misericordia, porque esa misericordia no puede ser algo que sobrepase cierto límite. Ya hemos visto que el dar no es un dar que implique que no crezca quien está abajo. Es un dar hasta cierto lugar, y tiene que dar lugar a que la independencia y el crecimiento se den al mismo tiempo. No por ello perdiendo la confianza de quien está abajo, pero tiene que dar lugar a ese espacio. Entonces, si ese dar excede ese límite, es lo que está puesto acá como un ego, es perder un control respecto a nuestras clipot. Es como una madre que cede ante el berrinche de su hijo, o sea, da de más porque no está poniendo un límite que es necesario para que crezca, porque el dar correcto implica dar hasta cierto punto, que ya ese punto es necesario para que se alimente correctamente, pero no más de eso. Porque el hijo siempre va a estar pidiendo, y si la madre no pone ese límite, eso es caer en el ego para esa madre, o para esa letra Gimel en este caso, que está representando a esa Binah de Binah, y es ese perder el control respecto a esas clipot, o a eso que está en eso que está como inferior en este caso, mencionado, y está puesto con ese ejemplo más terrenal como una madre que cede a hacer ese berrinche, y entonces está dando de más.
Ahora, cuando esa satisfacción del bebé se hizo en forma correcta, y siempre se agradece, y siempre se bendice, y está como en esa condición siempre positiva de un dar correcto, hay un mad que llega, y es que esa misericordia es lograda ser brindada hasta abajo, y llega a toda la estructura. El mad es el mismo que en Dalet, o sea, la misericordia la logra entregar la Gimel, y en el caso de la Dalet, la logra recibir la Dalet. Pero es una misericordia que es transferida por una hacia la otra, porque trabajan juntas, por algo llegan juntas ante el Creador, esa madre con esa Dalet. Entonces, esa misericordia es otorgada, llega hasta lo más bajo, las necesidades son satisfechas y todo vuelve a la calma. Esos son los aspectos de ego, man y mad en estas letras. Dice, entró la letra Dalet. Entró la letra Dalet y la letra Gimel. Ellas también lo dijeron, lo mismo que las anteriores. Él también les dijo a ellas, suficiente estar una con la otra. Después de todo, no cesarán las personas pobres. Bueno, ya estamos en hora, simplemente me volví a conectar como para ver si quieren consultar o comentar, lo que quieran. Estas letras capaz que la arrancamos del principio la vez que viene, porque leímos solo una página y capaz que conviene arrancarlo de entrada. Pero bueno, avanzamos un par de letras, que veníamos un par de reuniones que estábamos profundizando básicamente en el Shabbat. Y bueno, tuvimos un pequeño avance hoy. No sé si quieren comentar algo. No, yo por mí no. Recién empezamos con esta letra. Justamente que habíamos tocado anteriormente el tema, ¿no? De la Dalet. Sí, la Dalet la habíamos visto cuando vimos la Resh, habíamos hablado de la Dalet, porque por la forma de la Dalet y de la Resh son muy parecidas. La Dalet tiene una parte en la esquina superior derecha, que es como una jorobita, que se dice que en ese lugar acumula esa misericordia que llega desde la madre, en esa forma. Y esa misericordia es como robada por la Resh, por esa citra ajra, por esa severidad. Y cuando esa misericordia va al lugar equivocado, se cae en ese orgullo y pierde esa humildad. Todo eso lo habíamos visto cuando vimos la Shin, que también estaban acompañadas por la Resh y la Kuf, y ahí hablamos un poco de lo que era esa Dalet. Capaz que cuando avancemos en este PDF pasamos un poquito a recordar eso y leemos un par de hojas de cuando hablamos de la Dalet en su momento, hace unas reuniones atrás. La reunión que viene, capaz que lo hacemos también. Para simplificar, mi pregunta es, porque se habla que van juntas, la Dalet y la Gimel. ¿Sí? Sí. Está en otra columna la Gimel. Está de la Geburak, de la Sefirot de la Geburak, a Rimar. En lo que son las líneas en el árbol de la vida, sí, pasa eso. Eso es como un paralelismo. Sí, o sea, representa otra cosa, en realidad hace acordar otra cosa. Ese esquema del árbol te hace acordar muchas cosas, son referencias a muchas cosas. Yo no tengo algunas nociones de algunas cosas, pero no de todo. O sea, acá lo que está mostrado como por qué vienen juntas es por el hecho de la ubicación que tienen a nivel de Sefirot, que una es Biná de Biná y la otra es Gesed de Biná. O sea, una es
La madre que le da al hijo, que es la primera de Sairampini. Ese es el vínculo que tienen y por eso vienen juntas. No está explicado desde el árbol de la vida y sí pasa eso que estás comentando, de que están como en columnas separadas. Sí. Sí, las dos están en columnas, las dos son letras dobles, las dos son letras que tienen doble característica, pero no sé en realidad por qué estarían en columnas separadas, como para darte más información. O sea, es algo que no. Sí, porque da la sensación como que ya hay Acá una Gregorio explicó que sefirot se iba. intercalada. Chao. Esté bien, chao. El esquema este del árbol es un esquema que tiene mucha información y que es como muy difícil de codificar todo lo que tiene. Es un trabajo de largo Seguro. plazo. Y, no sé, tiene muchas más incógnitas que soluciones, como quien dice. Imagino. Bueno. Luz, Day, no sé si querés comentar algo, si no estamos dejando por acá. Gracias, Juan Carlos. Muy amable, gracias. Por favor. No, no. Bueno, entonces nos estamos viendo el jueves que viene. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Bueno, amigos. que estén bien. Chao, chao. Buenas